Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Juan Sebastián Gil. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante que debemos gestionar en cada una de nuestras partes de vida y en cada uno de nuestro entorno como personas sociales. El día de hoy vamos a hablar sobre el liderazgo, una ciencia o disciplina que a lo largo del tiempo ha influido variadamente en la sociedad, en cada una de las industrias y de las sociedades donde los cuales nos relacionamos. Tenemos en cuenta que el liderazgo a lo largo del tiempo ha tenido muchas definiciones, pero sin embargo siempre va a estar relacionado con la misma forma de actuar, sentir y pensar, e incluso de comunicarnos con las demás personas y con los terceros que tengamos en cuenta. Recordemos que el liderazgo no simplemente no tiene que tener personas que estén en la alta jerarquía social, sino lo puede tener cualquier tipo de persona. El liderazgo lo nacemos con él, e incluso también podemos forjarlo a lo largo del tiempo. Así que ahí rompemos esta controversia donde nace y se hace un líder. En realidad estas dos problemáticas o estos dos paradigmas son reales. Un líder nace pero también tiene la oportunidad de hacerse. Incluso cualquier persona puede ser líder sin importar su condición. No necesariamente tiene que estar de ejecutivo en una organización, sino puede ser incluso hasta un empleado y liderar a sus compañeros, liderar una organización y liderar el entorno de trabajo en el cual se encuentra. Además podemos aplicar el liderazgo para la familia, para las relaciones públicas, incluso para cualquier tipo de ámbito donde queramos podemos utilizar esta disciplina. Entonces, para empezar a liderar como personas, muchos nos preguntamos, bueno, pero si no tengo estos dotes, ¿cómo empiezo a liderar? Pues la respuesta más sencilla es empezar a trabajar en nosotros mismos, invirtiendo en nuestro conocimiento, estudiando, leyendo toda la temática relacionada con el liderazgo y poniendo en práctica. Recordemos que el conocimiento no sirve de nada si lo acumulamos y no lo ponemos en práctica, si no podemos empezar a gestionar ejercicios prácticos con el cual empezamos a liderar. Entonces vamos a hablar sobre cómo empezar a liderar desde la forma básica, liderar desde cero, sin saber nada, sin tener conocimiento, simplemente gestionando nuestro propio conocimiento y nuestras propias preguntas, solucionando interrogantes que nos llevarán a empezar a este camino, que día a día forjaremos nuevas relaciones y empezaremos a formar esta disciplina como una disciplina práctica en nuestra vida. Para empezar a liderar, entonces conocemos que el liderazgo tiene dos tipos de factores, que son factores muy importantes, que son factores internos y factores externos. El líder debe empezar a conocerse interiormente para poder liderar exteriormente. Es decir, que si tú no tienes la capacidad de liderarte a ti mismo, no tienes la capacidad de liderar tu cuerpo, tus pensamientos, tus relaciones y tu forma de actuar, va a ser muy difícil que empieces a liderar exteriormente, empieces a liderar una organización, a tu familia o a tus amigos. Entonces, como punto principal, debemos empezar a liderarnos a nosotros mismos. Si tú te lideras a ti mismo, estás en la capacidad de empezar a liderar a las demás personas, porque sabes cómo liderar un ser, una vida, o simplemente una parte esencial de lo que sigue por detrás, que recordemos que es un conjunto grande de necesidades y de factores primarios que tenemos que tener en cuenta como líderes, como personas que influyen, como ejecutivos o como empresarios, como lo quieran llamar. Entonces, para empezar a liderar debemos tener en cuenta el cuadro RIE, que es el cuadro de relaciones internas y externas del líder. Cuando hablamos de este cuadro, simplemente es una serie de conocimientos o estrategias o de llaves para empezar a gestionar el liderazgo en nosotros mismos. ¿Y cómo lo empezamos? Empezamos con el primer ítem, que es el autoconocimiento, que es nuestro factor interno. En este lado encontraremos todos los factores internos, que donde empezamos a liderarnos a nosotros mismos, y en esta parte encontramos los factores externos, donde podemos liderar las organizaciones, a los grupos, a terceros, a la sociedad. Pero siempre debemos empezar por este camino, que es el de liderazgo interno, para empezar a liderarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos liderándonos con el autoconocimiento, de nosotros mismos, empezar a conocernos interiormente, empezar a estudiar cómo actuamos, por qué actuamos, cómo sentimos y por qué sentimos, conocer nuestras emociones y nuestras relaciones. Entonces, para empezar a liderar nuestra vida, nuestro ámbito, nuestros pensamientos, debemos empezar a responder estas preguntas. ¿Cómo me ven las personas? ¿En realidad las personas me ven como yo creo que me ven? Si me ven como una persona inteligente, una persona astuta, una persona de varias creencias, una persona positiva, o por si el contrario me ven como una persona ignorante de algún tema, que no está capacitada, que no está con la suficiente imaginación para crear recursos creativos. Entonces debo empezar con la primera pregunta. ¿Cómo me ven? ¿Cómo me ven las personas? Si me ven como un líder o me ven como una persona normal. Si me ven como una persona única o como una persona común.
Hasta entonces empieza a hacer esta pregunta, formúlate esta pregunta y de ahí escribe todo lo que puedas, anota todas las creencias que creas que tienen de ti, cómo te ven las personas, cómo me ven a mí. Y la siguiente, ¿cómo yo me veo a mí mismo? ¿Me veo como una persona inteligente o como una persona ignorante? ¿Me veo como una persona capacitada para afrontar cualquier situación o me veo como una persona que no está capacitada? ¿Me veo como una persona positiva o como una persona negativa? Esta es la segunda pregunta. La primera y la segunda. ¿Cómo me veo? ¿Me veo como una persona que está totalmente capacitada para esto o no me veo como una persona de este tipo? Y tercero, ¿cómo actúo? ¿Por qué actúo? ¿Cómo voy a actuar frente a una organización? ¿Cómo voy a actuar frente a un equipo? ¿Cómo voy a actuar frente a un número de personas que estén bajo mi dominio, bajo mi orden? ¿Cómo voy a actuar y por qué voy a actuar así? Entonces formulémonos estas preguntas para el autoconocimiento, para conocerme a mí mismo y pensar cómo voy a actuar y por qué voy a actuar así. La segunda parte es una parte también muy importante que es el autocontrol, donde empiezo a gestionar mis emociones interiores. Entonces en el autocontrol debemos tener en cuenta cómo actúo, si voy a actuar bien, si voy a actuar correctamente bajo la moral y la ética o voy a actuar totalmente en contra de estas dos disciplinas. Recordemos que la ética es lo que tengo que hacer por encima de mi necesidad y la moral es lo que está bien hacer. Recordemos que en nuestra sección Diccionario de Éxito recordamos y hablamos y analizamos las mejores palabras que tienen que ver con la parte exitosa de una persona. Recordemos que hay palabras normales que utilizan personas normales, pero que esas palabras las podemos dar una diferente perspectiva para que sean palabras únicas y de personas exitosas. La ética y la moral van a ser dos palabras que vamos a analizar más adelante. Continuando con eso, entonces debo empezar cómo actuar, cómo sentir y cómo empezar a transmitir lo que siento. Si voy a actuar bajo mi ética y bajo mi moral. Y segundo, ¿qué debo hacer para gestionar equipos? ¿Cómo debo hacer para gestionar una organización? ¿Qué debo hacer para motivar a mi equipo de trabajadores o incluso motivar a mis superiores? Motivar a los factores externos y motivar mi mente. ¿Qué debo hacer para iniciar liderar? Debo conocer, estudiar, aprender, gestionar, actuar, practicar. Entonces con esta parte nos empezamos a conocer a nosotros mismos y a empezar a liderarnos a nosotros desde el interior. Y acá empezamos con la parte externa, donde empezamos a conocer la parte como cómo podemos liderar externamente nuestra vida. Después que dominemos este tema, vamos a pasar a liderar incluso cualquier tipo de organización bajo unos parámetros y unas conductas. Entonces, que el conocimiento del factor externo. ¿Quién es mi equipo? Respondamos esta pregunta desde nuestro interior. ¿Mi equipo va a ser una persona o van a ser varias personas que van a motivarme y van a ayudarme? ¿O por el contrario van a ser personas que van a ser holgazanes y van a esperar que yo todo problema que venga se lo solucione? Segundo, ¿qué logros comparto en común con mi equipo o con las personas que están en mí? Si queremos llegar al mismo resultado o por si del contrario cada uno tiene un resultado diferente. Entonces hay que cuestionarnos y hacernos esa pregunta. ¿Con qué personas voy a trabajar y cuáles son sus características? ¿Y por qué quiero trabajar con ellas? ¿Por qué quiero alcanzar ese logro? ¿Por qué quiero tener esa relación en común? Una vez que conozcamos esto, estamos en la capacidad de conocer qué personal, qué equipos y qué infraestructura voy a estar manejando. Y tercero, la parte externa de las relaciones. En la parte de las relaciones tenemos que tener en cuenta que al ser líderes vamos a estar relacionados totalmente con personas, con grupos, con entidades, con organizaciones, incluso hasta con la sociedad. Entonces debemos de tener en cuenta qué relaciones voy a manejar. Por ejemplo, cómo motivar a la persona con la que tengo, cómo motivar a mis trabajadores, cómo motivar a mi organización, cómo motivar a cada uno de los equipos que tengo a mi mando. ¿Cómo puedo hacer para que en un momento de crisis en mi organización mi equipo esté motivado y listo para alcanzar el éxito? Segundo, ¿qué es lo mejor para todos? ¿Qué es lo que debemos realizar para el bien de cada uno de nosotros? ¿Qué decisiones voy a tomar que afecten a los demás y que además de esto me transmita éxito, me transmita una sensación de satisfacción? Y tercero, ¿qué tipo de liderazgo quiere? Recordemos que hay varios tipos de liderazgo. Está el liderazgo emocional, el liderazgo ejecutivo, el liderazgo motivacional, el liderazgo estratégico. Tenemos el liderazgo con grupos, el liderazgo administrativo, muchos tipos de liderazgos que cada uno puede ejecutar. Y que al conocerlos todos estos vamos a hacer que seleccionen o que conozcan nuestras habilidades como líder y desempeñarnos en un cargo totalmente efectivo. Entonces, si tenemos en cuenta este cuadro para aplicarlo a nuestra vida, a nuestro propio entorno, vamos a ser capaces de salir a liderar allá afuera. Esto es para empezar a liderarnos a nosotros mismos
Y esto también sirve para empezar a liderar a las personas que están afuera, nuestras organizaciones. Entonces, todo esto que he dicho es un conocimiento práctico, que tenemos que aplicarlo, tenemos que utilizarlo. ¿Por qué digo que es un conocimiento práctico? Porque es un conocimiento que si no se aplica no funciona para nada. Entonces debemos empezar a relacionarnos con este conocimiento. Y así queda entredicho cómo empezar a liderarnos con el cuadro RIE, que es el cuadro de las relaciones internas y externas de cada una de las personas para motivarnos y para así estar al tanto de cada uno de los momentos significativos por el cual atraviesa una organización. Debemos aprender a planificarnos, observar estrategias y modelarnos acondicionándonos posiblemente las nuevas y futuras adaptaciones que nos que vienen. Recordemos que la sociedad sigue avanzando y sigue buscando planes de emergencia apropiados para satisfacer cualquier necesidad de una organización. Entonces acá podemos investigar y analizar cada uno de los referentes que tenemos. Entonces acá queda solucionado el problema de liderazgo, cómo empezar a liderar desde cero, cómo empezar a liderar y a transmitir nuestras ideas como personas y continuando gestionando a los demás equipos y relaciones. Espero verte en un nuevo artículo, en un nuevo video y recuerda que en nuestro blog encuentras toda la información referente con cada uno de estos temas relacionados. Así que espero que te vaya muy bien. Hasta luego.